Vamos a iniciar la grabación siendo las 7:30 y dejamos sentado pues que hay solo 3 estudiantes conectados. La otra persona que está conectada es el ingeniero de soporte que nos ayuda aquí cuando tengamos algún tipo de dificultad. Entonces, 7:30 y vamos a terminar a las 9 de la noche porque tenemos también nosotros, estábamos conectados desde las 7. Y la idea es que esto también respetemos un poco los tiempos de todos. Entonces, a las 9 de la noche terminamos la reunión. 9, de pronto algunos minutos más, pero no vamos a hacer 2 horas hasta las 9:30 porque la gente se conecte tarde. Y eso pues que nos ayuden ustedes a difundir, los que están conectados, a difundir para las próximas reuniones. Este chat de hoy lo vamos a subir a la plataforma para que ustedes por favor nos ayuden a difundir entre sus compañeros, que los que no pudieron conectarse porque están de turno o porque, bueno, por la razón que sea, lo pueden ver obviamente ya sin hacer las preguntas ellos directamente, pero al menos pueden oír y ver lo que hemos hablado en la noche de hoy. Entonces, comenzamos con el primer tema, con el primer ciclo, con el primer módulo, perdón. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Está muy claro? No hay ningún... Pues estaba bastante claro porque ahí hablaba del sistema de gestión de calidad y hablaba sobre 10 aspectos, pero uno nota que, por ejemplo, dice que las cosas o los procesos van orientados hacia el cliente, hacia el usuario, pero uno finalmente se da cuenta de que hay muchas barreras, sobre todo para las personas que no tienen los recursos económicos o que no están afiliados a una EPS. Correcto, sí. Sin embargo, lo que pasa es que debe haber una cobertura universal del aseguramiento. Una de las premisas, y Bogotá es un sitio que tiene una cobertura altísima, pero además en Bogotá la Secretaría de Salud a través del Fondo Distrital de Salud eh, reconoce los servicios prestados a la población pobre no asegurada, siempre y cuando obviamente estén identificadas con el CISBEN. Pero algunas, no niego que algunas personas sí. Ahora, esto es parte de lo que tenemos que trabajar entre todos. No es solamente un problema, no es solamente un problema del gerente o de la junta directiva o del gobierno. También los que podemos ayudar o los que tenemos que estar centrados en ese primer principio de enfoque centrado en el cliente, somos las personas que trabajamos en facturación. Fíjese que la persona que recibe de primera mano a un paciente es el funcionario de facturación, pues luego de que pasa el filtro del guardia de seguridad, del vigilante, el que sigue es el admisionista, el funcionario de facturación que se encarga de la admisión. Ese es el que tiene el primer contacto y él es el que da la primera buena o mala imagen del hospital. Y queremos promover, queremos vender la idea de que hay muchas actividades que se pueden hacer que dependen de mí. Así el sistema, así la EPS, así el ministerio, así el gobierno. No, hay cosas que dependen de mí. Y a esa es la llamada que queremos hacer. Pero me parece importante eso, recordar siempre. Y mire que hay muchas cosas en facturación donde, hombre, no es que no haya que facturar, porque de pronto la gente pudiera pensar, pues lo ideal para el paciente es que el servicio se prestara sin ningún tipo de trámite administrativo, ni de que tenga que pagar ningún copago. Pero bueno, así no es el sistema. El sistema que tenemos es un sistema basado en el modelo de aseguramiento y por lo tanto el hospital para poder recaudar los recursos que necesita para financiarse, pues tiene que presentar unas facturas que somos nosotros los que lo hacemos. Pero sí podemos pensar mucho en el cliente, en la oportunidad, en no pedirle documentos innecesarios. Por ejemplo, el tema de las fotocopias, ¿cierto? A pesar de que está expresamente prohibido, uno ve en muchos hospitales públicos y clínicas privadas
a los funcionarios de facturación pidiendo fotocopia de la cédula, fotocopia del CISBEN, fotocopia del carnet, o diciéndole a la gente que tiene que ir a conseguir una autorización, cuando eso también está prohibido, de que esos trámites se le trasladen al usuario. La solicitud de las autorizaciones, dice la ley, tiene que ser realizada directamente por el hospital, enviando un mensaje, el anexo 3, como un archivo adjunto a un correo electrónico de la EPS, sin poner a los pacientes de mensajeros o a los familiares de los pacientes de mensajeros, ¿no? Aquí nos dice Angélica, por eso se hablaba de la transparencia en la calidad del servicio a los pacientes. Sí, señora, necesitamos ser transparentes. Esa transparencia realmente, estas normas de los 10 principios de un sistema de gestión de calidad surgen del conjunto de normas ISO 9000. Eso todos conocemos o habremos oído hablar, los que han tenido algún tipo de experiencia en sistemas de gestión de calidad, de la norma ISO 9000. Esa norma ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales de aquellas empresas que quieran decir que trabajan en calidad. Y entonces tiene 8 principios. Son los 8 primeros principios de estos 10. Sin embargo, el gobierno nacional, a través de la NTCGP 1000, norma técnica colombiana de gestión pública, o sea, para el sector público, le adicionó dos principios más a esos 8 que traía la ISO. Y esos noveno y décimo son el principio de la colaboración entre las entidades del Estado. Como nosotros, siendo un hospital público, el hospital muy importante de Kennedy, Bogotá, debemos trabajar, mirar con quién más podemos trabajar. O sea, obviamente la Secretaría de Salud, pero también está el apoyo que tenemos que tener con la Oficina de Planeación Distrital, con lo del CISBEN, con las UPJ, las UPZ, perdón, ¿cierto? Bueno, y a veces también con la UPJ cuando alguien... y la ley. Pero tenemos que trabajar en eso. Y el otro, Angélica, es el de la transparencia. Pero esa transparencia hace relación más a que haya claridad de todas las reglas, que sea transparente. Por eso la imagen que pusimos es la de una pupila de un bebé, ¿cierto? Que se ve clarito. Bueno, eso fue porque mi esposa, la que yo tenía, la diapositiva que tenía era una de un vestido transparente de una mujer, muy bonita ella, y ella dijo, no, eso no quite eso y póngala del niño, más bien. Pero esa transparencia hace referencia a tener la claridad de las reglas, que los pacientes sepan. Fíjense en una cosa, les voy a poner un caso. Díganme si en su hospital existe unos avisos donde la gente entra en contacto con ustedes, unos avisos tipo cartel, donde se recoja el anexo técnico número 11 de la resolución 4331 del 2012. Por ejemplo, José Raúl, ¿existe eso? Eso. No. Entonces, ahí se limita la posibilidad. Vamos a estudiar en el módulo 7, vamos a estudiar esa orden que estableció el Ministerio de Salud. O sea, ¿de qué sirve que la gente, para el usuario, para el cliente, como se llama en esto, y no es porque pague, cliente es el que recibe el resultado, el servicio. ¿De qué le sirve que exista una norma que dice está prohibido pedir fotocopias si cuando llega al hospital se las piden? O segundo, ¿de qué sirve que diga que no se puede trasladar al usuario la responsabilidad de tramitar las autorizaciones si en el hospital le dicen, bueno, y ahora vaya con esto a la oficina de la EPS y traiga la autorización? Entonces, lo que se ordenó en la resolución esta 4331 del 2012 es que en los puntos de atención a los usuarios hubiese un aviso, un cartel que dice con un contenido que está definido en esa resolución, donde le dice, mire, usted tiene derecho a esto, a que no le pidan estos papeles. Y los empleados del hospital no pueden defenderse
de decir, es que lo pedimos porque la EPS, si no va a la fotocopia de la cédula, entonces nos glosa. No, porque las EPS no pueden glosar sino por lo que está expresamente dicho. Entonces a eso hace referencia la transparencia. Obviamente transparencia también en la distribución de las cargas de trabajo, transparencia en la relación clara de qué es lo que tenemos que hacer cada una de las personas que trabajamos en eso. Pero bueno, me parece que ese tema de los 10 principios es un tema que es suficientemente claro ahí en la presentación, ¿cierto? No sé si les parece que pasemos al módulo 2 respecto del sistema de seguridad social. Eh, y yo me pregunto si tienen alguna duda, alguna opinión que quieran expresar sobre eso. Es claro, Es es claro, clara la información. ¿sí? Sí. Bueno, Leo, ahí le hicimos una presentación en las diapositivas que ustedes tienen, una presentación de algunos aspectos de la ley 100, algunos cambios que introdujo la ley 1122 y desarrollamos con muchísima extensión la ley 1438 del 2011, que es la norma que actualmente nos rige. La ley 1438 del 2011. Así haya algunos aspectos que parecieran no tener una relación directa con el trabajo de ser facturador, uno tiene que conocer la empresa donde está, tiene que conocer el sistema, tiene que conocer las reglas. De hecho, las tiene que conocer también para no violarlas. Pero resaltamos algunos aspectos, ¿cierto? Como el artículo 13 de la ley 1122. El artículo 13 habla del flujo y protección de los recursos en el Sistema General de Seguridad Social, que es uno de los problemas gravísimos que tenemos y que atentan contra la posibilidad real. Ustedes lo estarán viviendo seguramente en su hospital, el problema del flujo de recursos, de la cartera, de la inoportunidad en los pagos. Entonces, allí en el artículo 13, el literal D de la ley 1122, dice cómo tiene que ser el pago. Y luego eso, en la ley 1438, en el artículo 56, lo retoma. Y dice, los pagos, las EPS de ambos regímenes deberán cancelar los servicios prestados por las IPS en los términos que reglamente el gobierno nacional, respetando las reglas definidas en la ley 1122. Y esa regla es, contrato capitado, bueno, no aplica para el caso de un hospital como el de ustedes, solamente puede haber contratos capitados en el primer nivel, debe pagar 100% mes anticipado. Y los contratos por cualquier otra modalidad deberán cancelar como mínimo el 50% del valor de la factura dentro de los 5 días siguientes a su radicación. El saldo, si no hubiere glosas, lo deberá cancelar a los 30 días. En ningún caso debería haber cartera mayor a 60 días. Entonces, esa parte Señor. Quisiera de pronto comentarle, pues obviamente usted debe ser conocedor de la situación de Capricorn. Capricorn no ha sido una persona o una EPS cumpla con sus pagos y realmente pienso que incumple constantemente y de hecho ha afectado en este momento el no tener a Capricorn, porque si bien es cierto que no pagaba, ahora se ha abierto un hueco, pues precisamente no deja la liquidez para que pueda ir al hospital con los pagos requeridos. Sí, sí, es claro, es claro. El problema de Capricorn es uno de las amenazas. Ya el gobierno ha planteado dos medidas. Una es que va a haber una liquidación de Capricorn. Capricorn se va a acabar como EPS del régimen subsidiado. Es un problema grave operativamente reubicar a esos 3 millones de afiliados que tiene. ¿Sí? Pero también ya empezó en algunos departamentos, por ejemplo en Antioquia, que son más berracos, ¿cierto? Ellos ya, Capricorn no existe. Ya todos los usuarios de Capricorn fueron trasladados a otras EPS. Y en Antioquia ya los hospitales no tienen que facturarle a Capricorn porque tenemos el problema de que
el gobierno nacional a través de la superintendencia nos dije que sigamos atendiendo pacientes de Caprecón para no desproteger a los pacientes, pero a sabiendas de que esa plata va a estar un poco embolatada. Sin embargo, el gobierno nacional acaba de presentar un proyecto de ley de endeudamiento externo donde van 500.000 millones de pesos para poder pagar esas deudas. Como Caprecón realmente es del gobierno, del Estado, Caprecón, la deuda de Caprecón va a estar finalmente respaldada por el presupuesto general de la Nación. O sea, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud van a tener que salir a pagar las deudas de Caprecón. Por eso es importante que esas facturas estén conciliadas, que estén definidas, que no haya discusión respecto de que tenga glosas o que tenga algún tipo de opinión. Hay que tenerlas ahí, pero sí, tienes toda la razón y yo tengo que reconocerlo como docente de este curso, de que Caprecón es un pésimo ejemplo del cumplimiento de la normatividad. No solo Caprecón, también hay otras EPS que francamente no cumplen lo que está ordenado. Bueno, nosotros les planteamos en otro, después de que hayamos hecho la primera versión de este diplomado, y ya para no alterar todas las presentaciones, porque ustedes entenderán el trabajo que esto conlleva, salió la ley 1753, que es la ley del plan de desarrollo. O sea, bueno, antes había salido la ley 1751 y esa alcanzamos a meterlo. Hay una serie de diapositivas respecto de la ley estatutaria de salud, que me parece que también va a ser muy importante que todos la conozcamos en ese interés, José Raúl, de poder estar centrado en el ciudadano, en el cliente, en el paciente, qué es lo que necesita la gente. La ley estatutaria es un paso adelante muy importante, así todavía continúe sin cumplirse, pero al menos está establecido. Es importante que ustedes entiendan qué es una ley estatutaria, ¿sí? Yo tengo aquí unas diapositivas que me parece que las puedo mostrar. Jorge Enrique Algarra, sí. Le damos la bienvenida. Jorge Enrique, ¿nos escuchas bien? Parece ser que no tiene micrófono. Sí, aquí se bloqueó el mismo. Jorge Enrique, buenas noches. Jorge Enrique, ¿nos escuchas? Entonces, yo les voy a mostrar, no les voy a hacer toda la revisión, a repetirles todo lo de la ley 1438, pero ahí ustedes la tienen y pueden revisar, ¿cierto? Y lo que sí voy a hacer es que revisemos un poquito lo de la ley estatutaria. Lo de la ley estatutaria y lo de la ley del plan de desarrollo. Estas diapositivas las tienen ustedes en su presentación. ¿Sí? Me están viendo ya en la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, ya se está viendo. Bueno. Bueno, no debemos olvidar también, les pusimos aquí lo del decreto ley 019. El decreto ley 019 del 2012 es el decreto antitrámites. Y ese decreto tiene unos aspectos específicos para salud que van en estos artículos, del artículo 110 al artículo 125. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este artículo 111 amplió el término para presentar las cuentas a FOSIGA, que antes era de 6 meses y con este decreto fue de 1 año, pero luego con la ley del plan de desarrollo se amplió a 3 años. En el artículo 112 logramos meter, y digo logramos un poco ahí, yo trabajaba en ese entonces en el ministerio y fui el encargado de redactar un artículo aquí que modificó la situación de la facturación de SOAT, del accidente de tránsito. Si ustedes recuerdan, con el decreto 3990
del 2007 que reglamentaba la facturación de los accidentes de tránsito, había que facturar 500 salarios mínimos a la compañía de SOAT, luego 300 al FOSIGA y luego se continuaba facturando a la EPS. Gracias a este decreto ley, se pudo modificar el estatuto orgánico del sistema financiero, el decreto 663 de 1983, y hacer que fuera más simplificada la cosa. Y entonces que en vez de facturarle 500 y luego 300, pero para poderle facturar al FOSIGA necesitamos el certificado de agotamiento de cobertura de la póliza de seguros, entonces le pudiéramos facturar directamente los 800 a las compañías de SOAT. Eso tuvo que tener un impacto en el flujo de los recursos, porque desafortunadamente las platas de FOSIGA Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Alguien se queja. Ya. Una voz de mujer. ¿Quién habla? Gloria. Esa voz no sabemos si es la ingeniera No, de es que... soporte allá de José Raúl o es otra compañía. Ya le di los honorarios y ya se fue mi soporte técnico. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es la mujer que habla ahí? Yo. Gloria Navarro. Ah, Gloria Navarro. Ah, bueno, Gloria. Bueno. Pero no te pegaste duro. No. Ah, bueno. Entonces acá hay esa modificación, ¿sí? Luego también está una modificación que se hace frente a al tema del trámite de la autorización de servicios de salud. El artículo 120 y el 125 le prohíben a las EPS y a las IPS trasladar esos trámites al usuario, al ciudadano. Solicitar las autorizaciones no solamente de servicios posteriores a la atención inicial de urgencias, como estaba en la 3047, sino todos los servicios, cualquier tipo de servicios, lo tiene que hacer el hospital. El hospital lo tiene que hacer por internet, enviando el anexo 3, sin enviar ninguna copia de la historia, ni enviar la fotocopia de la cédula, ni enviar nada de eso. Simplemente lo que dice ahí, ¿sí? Y la respuesta la tiene que mandar la EPS al ciudadano y al hospital, sin tener que ir la gente a hacer esas colas que vemos todos los días en las EPS. Al menos está ordenado, ¿sí? Una deficiencia grandísima que tenemos en el sistema es la falta de inspección, vigilancia y control. Pero al menos nosotros deberíamos saber eso como ciudadanos. Hoy trabajamos en los hospitales o yo trabajo en este tema de dictar esta capacitación, pero seguimos siendo ciudadanos todo el tiempo y mañana vamos a necesitar los servicios o lo van a necesitar nuestros hijos o nuestras esposas, nuestros familiares y vemos que tienen que sufrir un viacrucis que es contrario a la norma. Entonces, entre todos deberíamos difundir el conocimiento de esa norma para exigir que se respete. Bueno, entonces, luego viene la ley estatutaria, ¿sí? Esta ley estatutaria es que la Constitución política establece que habrá unas leyes especiales, unas leyes que casi tienen carácter constitucional, unas leyes que están por encima de las leyes ordinarias cuando se trata de regular derechos fundamentales. Y esas leyes son unas leyes estatutarias. Ya vamos a ver adelante. Esta ley estatutaria regula el derecho fundamental a la salud y establece los mecanismos de protección. Define que el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable. ¿Eso qué quiere decir? Es que la Corte Constitucional se había pronunciado en varias sentencias de acciones de tutela diciendo que la salud era un derecho fundamental por estar en conexidad con el derecho a la vida. Es decir, no era un derecho fundamental en sí mismo. De hecho, el artículo 48 y 49, que son los que regulan esto en la Constitución, no hacen parte del bloque de derechos fundamentales, sino que hace parte del derechos sociales y colectivos. Sin embargo, a partir de esta ley, sí ya adquiere un carácter autónomo, es decir, por sí mismo, el derecho a la salud es un derecho fundamental
Y cuando es un derecho fundamental quiere decir que es universal, que es para todos los colombianos, ni siquiera para los colombianos, para todas las personas residentes en Colombia, incluye a los extranjeros, ¿sí? Y que es un derecho irrenunciable, ¿sí? Y que tiene que estar garantizado por el Estado. Comprende el acceso a los servicios oportuno, eficaz y con calidad. Es indelegable la dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. Es decir, el Estado, a través de los organismos de gobierno, del Ministerio de Salud, es el que tiene que dirigir el sistema que garantice el acceso a los sistemas de salud. ¿Cuáles son los elementos que contempla esta ley estatutaria? La disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad. Desde esa norma que es superior a la ley 100, que es superior a la ley 1438. Los principios, no se los voy a enumerar, pero valga la pena mencionar este, el principio pro homine. El principio pro homine es que la interpretación que hay que darle a las normas es la más favorable a la protección del derecho. Es decir, ante la duda de si lo que quería decir era que sí tenía derecho o que no tenía derecho, hay que entender que sí tenía derecho. La prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde la Constitución política está consagrado que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, ¿sí? La libre elección. Y esa libre elección es un elemento fundamental que viene desde la ley 100, pero que aquí se le aumenta, digamos así, la categoría y obviamente tiene que estar dentro de la oferta disponible. Usted puede escoger a qué EPS se afilia. Usted puede escoger en qué IPS quiere que lo atiendan, pero dentro de la red de servicios que le ofreció la EPS a la cual usted se afilió. Entonces, la Constitución, olvidándonos un poquito, en su artículo 152, establece que los derechos fundamentales se regulan a través de leyes estatutarias. Estas leyes son unas leyes que requieren un trámite más exigente, una aprobación por mayoría absoluta, que deben ser tramitadas en una sola legislatura, que requieren revisión previa por parte de la Corte Constitucional. El gobierno del presidente Santos se comprometió a presentar el proyecto de ley estatutaria de salud. Inicialmente, el anterior ministro había trabajado un proyecto de ley estatutaria en el que pretendía era que se regulara los servicios que se estaban otorgando vía tutela y que no se podía reventar financieramente el sistema. Ese proyecto se hundió y el presidente tuvo una reunión con las sociedades científicas de los médicos y se comprometió, le dijo, ayúdenme a redactar ustedes el proyecto de ley estatutaria. Y se redactó, se hizo una gran mesa nacional, se llama, de los médicos, y el proyecto que presentaron, que escribieron los médicos, fue el que presentó el gobierno nacional a consideración del Congreso y fue el que finalmente se aprobó. Pero luego duró, después de aprobado, duró más de un año en que pasó a revisión de la Corte Constitucional y la Corte modificó algunos aspectos, le quitó algunas cosas que vamos a ver más adelante para hacer que fuera más amplio el derecho. Eso tenía unas implicaciones económicas o tiene unas implicaciones económicas importantes y el gobierno se demoró en sancionar la ley. Después de que la Corte Constitucional ya lo aprobó, pero con unas modificaciones, el gobierno duró un año para poder expedir y que saliera esto. Pero finalmente salió. Se sancionó el 16 de febrero. Mire, la Corte Constitucional en mayo de 2014 definió el concepto sobre el proyecto de ley aprobado por el Congreso. Y el presidente lo sancionó el 16 de febrero del 2015 y quedó numerada como la ley 1751 de 2015. Entonces, los principios que ya los dijimos, ¿cierto? Que están ahí. La integralidad, no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación del servicio de salud.
Ante la duda se entenderá que el servicio comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico. Es decir, hubo un tiempo en que algunas personas llegaron al absurdo hace varios años, ya eso afortunadamente no ocurre, de decir que es que lo que le cubría el POS era el oxígeno, pero no le cubría el cilindro, el tanque del oxígeno, que se tenía que pagarlo el paciente cuando tenía oxígeno domiciliario, por ejemplo, lo cual es pues obviamente absurdo. ¿De qué le sirve a uno el oxígeno si no está de forma que lo pueda usar? Esta ley estatutaria reconoce que las condiciones de salud dependen de unos determinantes sociales y aquí pues nos expresa eso. Define los derechos de las personas y las obligaciones. Fíjense ustedes, es la primera norma que nos establece con claridad cuáles son los derechos que tenemos las personas frente a los servicios de salud. Miremoslo. Acceder a los servicios, recibir la atención de urgencias, ya no solamente la atención inicial de urgencias, sino toda la atención de urgencias requerida oportunamente y sin exigir documento o pago previo. Mantener comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional tratante. Me tienen que explicar, me tienen que tratar como una persona llena de derechos y yo tengo que dar el consentimiento informado, no es un trámite. Es que me traten con el respeto de que yo soy el dueño de mi propio ser. Por lo tanto, yo soy el que en últimas decido si sí me operan o no me operan. Usted me da toda la información, doctor cirujano, de por qué es importante eso, cuáles son los riesgos, cuáles son las otras alternativas, y yo decido. Obtener información clara, apropiada y suficiente que le permita decidir libremente. Recibir prestaciones en condiciones y términos legales, recibir trato digno, respetando creencias y costumbres, a que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y a poderla consultar en forma gratuita y a obtener copia de la historia clínica, a que se preste la atención de calidad, a la provisión y acceso oportuno a tecnologías y medicamentos, a recibir servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a la intimidad, la confidencialidad en el manejo de la información, a recibir información sobre canales para quejas, sugerencias, así como a recibir respuesta por escrito, a solicitar y recibir rendición de cuentas sobre el costo de su atención. Miren que es un tema que tiene que ver directamente con facturación. O sea, el paciente tiene derecho a saber cuánto costó la atención. Y por eso, cuando dentro de los soportes de la factura vamos a ver el comprobante recibido del usuario, que dice podrá ser cubierto con la firma del paciente en la factura, se trata de que los pacientes deben tener la posibilidad de mirar la factura y decir, oiga, ¿cómo así que aquí esto, que resonancia nuclear magnética? No, que ese es un examen. No, a mí no me hicieron nunca eso. El paciente tiene que tener ese derecho, esa posibilidad, pero además eso ayuda, y eso tiene que ir con lo de la transparencia, Angélica, ¿sí? Con lo de la transparencia, de que el paciente puede ayudar a mejorar la calidad de la facturación. Me decía José Raúl que él se encarga de hacer las anulaciones de facturas. Esas anulaciones de facturas pueden tener que ver mucho con estos problemas, ¿cierto? De que hay que anular la factura porque nos quedó mal hecha. Y nos queda mal hecha porque, entre otras razones, pues una cosa que podría ayudar es que los pacientes tuvieran un control social también del proceso de facturación, que la gente pudiera mirar eso. A que no se trasladen cargas administrativas y burocráticas que son responsabilidad exclusiva de IPS y EPS. ¿Sí? Aquí nos dice los derechos y también nos dice los deberes. No había una norma anterior que estuviera expresamente definiendo los deberes de las personas. ¿Sí? Es muy importante que todos difundamos esto, derechos y deberes establecidos en una norma de carácter superior a cualquier otra ley, que es la ley estatutaria de salud. Mire, el hecho de que un paciente incumpla no le permite ni al hospital, ni a la EPS, ni al secretario, ni al ministro, ni al superintendente ponerle sanciones. Los efectos del incumplimiento, cuando el paciente no cumple las instrucciones que se le dan, sigue fumando, sigue comiendo chicharrón, no hace ejercicio, etcétera. Eso no le puede
generar una sanción desde el punto de vista del hospital. Solamente la ley puede definir, y la ley pues, implica que apruebe el Congreso de la República, ¿sí? Nunca puede ser motivo para restringir el acceso al servicio. Ah, es que si a usted no está de acuerdo, pues entonces no lo atendemos más. No, señor, es obligatorio que sí siga, ¿sí? Bueno, los sujetos de especial protección, aquí los tenemos. Los niños, niñas, adolescentes, las embarazadas, los desplazados, las víctimas de la violencia y del conflicto armado, los adultos mayores, los pacientes de enfermedades huérfanas, los discapacitados. Y mire esto, su atención no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a acceso prioritario a tratamiento psicológico y psiquiátrico. Las víctimas de violencia y conflicto armado recibirán la atención psicosocial y salud integral según el artículo 137 de la ley específica que hay para víctimas, que se llama la ley 1448 del 2011. El servicio tiene que organizarse en redes, ya no redes, como decía la ley 1438, redes integradas, sino que aquí esta norma usa la expresión redes integrales. Es decir, no tienen que ser un único contratante de la EPS, sino que la EPS tiene que armar una red que cubra todos los servicios, desde la promoción hasta la paliación, todos los servicios para todas las personas, ¿sí? Esa es una red integral. Prohibición de la negación de prestación de servicios. Mire, en virtud de esta ley, que todavía esto todavía no aplica, porque tiene este pedacito. La atención de urgencias. Antes decía, la ley decía era la atención inicial de urgencias no requiere autorización, no requiere contrato. Ahora la Corte Constitucional le quitó el pedacito que decía inicial. Es toda la atención de urgencias, no requiere ningún tipo de autorización. Pero queda dicho que el gobierno tiene que reglamentar eso, porque es que si no se puede abrir también una puerta al abuso, ¿no? Hoy tenemos servicios de urgencias, especialmente en los hospitales de nivel 3, absolutamente desbordados, ¿sí? Porque por el mal servicio en la parte de consulta externa o la mala oportunidad en las autorizaciones, la gente lo que hace es irse por urgencias para eso. Entonces, esta prohibición todavía no está vigente porque el gobierno tiene que reglamentarlo. Parece ser que la reglamentación va a quedar en la resolución que modifique el plan obligatorio de salud, que debe salir antes del 31 de diciembre de este año. Bueno, aquí nos dice cómo tienen que organizarse las prestaciones de servicios de salud y cómo lo que va a haber son unas exclusiones. O sea, más que estar el listado de los servicios que sí están en el POS, vamos a tener en un futuro es una lista de qué es lo que no está en el POS. Pareciera lo mismo, pero tiene una orientación diferente. Aquí están las más exclusiones. Se garantiza la autonomía de los profesionales, ¿sí? Respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, estabilidad laboral, condiciones laborales justas y dignas, política para el manejo de la información. Ahí también hay un papel muy importante de las personas que trabajamos en facturación. Los RIPs. Los RIPs son el sistema que nos permite conocer la información de quiénes son los que usan los servicios, qué servicios son los que se utilizan. Y eso sale de la facturación. El papel del facturador es vital en eso, pero tenemos un problema gravísimo de calidad. Aunque Bogotá ha hecho unos esfuerzos muy importantes, todavía tenemos muchas debilidades con el tema de RIPs. Y yo creo, y por eso metimos un módulo aquí que es específico de RIPs, de que es debido a que los facturadores no han sido capacitados y no comprenden cuál es la importancia de registrar adecuadamente el diagnóstico principal, el diagnóstico relacionado, la causa externa, la finalidad de los servicios. Otros aspectos que contempla la ley estatutaria. Bueno, de esta forma entonces yo doy como un poquito para seguir avanzando en nuestro chat frente a lo del tema de
del módulo 2. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer alguno. Y le damos la bienvenida también a Carlos Useche, que se ha conectado. Mire que tenemos 6 de 60. El 10% de la gente utiliza esta ayuda. Bueno, pero bienvenidos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario frente al módulo 2? No, todo muy bien, Todo doctor muy Juan bien. Humberto. Muy bien. Entonces, para cerrar nuestro chat, vamos a utilizar los últimos 50 minutos en el tema de los CUPS, que es un tema ya más operativo del facturador. ¿Sí? Yo he revisado que hubo cerca de 20 personas que subieron. Yo tengo una pregunta, Angélica, perdóname que no te lo... es que fue hace un minuto. Yo tengo entendido que se va a modificar la ley de los accidentes de tránsito. Esta ley salió en enero del 2015. Ya se modificó. La norma actual que rige la facturación o la operación, se llama, de la subcuenta CAT es el decreto 056 de 2015. Salió en enero. Sí. Pero ese decreto 056, no, ya se había hecho la modificación antes con el decreto ley 019 para que nos pudiéramos facturar 800 salarios mínimos a la compañía de seguros y no los 500 que estaban antes. Eso fue reglamentado también con un decreto, porque lo que dijo la ley es que el gobierno nacional determinaría, y el gobierno nacional dictó un decreto, el presidente de la República, diciendo que se haría conforme los porcentajes que estableciera el, el, el gobierno. Y eso fue lo de los... Pero efectivamente, tiene razón Angélica, la norma que regula hoy la facturación de los accidentes de tránsito, a eventos, la atención de pacientes víctimas de eventos terroristas o eventos catastróficos, es el decreto ley 056 de 2015. ¿Sí? Sí, pero en la capacitación que estuvimos en el FOSIGA nos dijeron que iba a cambiar códigos del SOAT, pero aún sigue igual el manual SOAT hasta donde tengo entendido. Sí, señora, el decreto 056, el decreto 056 le ordena al Ministerio de Salud expedir una actualización del decreto 2423, que es la norma que nos rige hoy, en un término de 2 años. O sea, antes del 2017 vamos a tener un nuevo manual de facturación de SOAT. Y ese manual de facturación, en lo que yo conozco, va a estar expresado en códigos CUPS. De modo que se va a acabar el problema de decir con cuál código utilizamos, si el código SOAT o el código CUPS. Valga la pena decir desde ahora que el artículo 19 del decreto 4747-2007 establece la obligatoriedad de utilizar el código único de prestación de servicios de salud, el CUPS, siempre que se vaya a identificar. Independiente de que yo le ponga la tarifa que está en el decreto 2423, debo usar son los códigos CUPS, siempre, para pedir la autorización, para facturar. Debo utilizar códigos CUPS. Por eso es tan importante el que revisemos esta parte de los códigos CUPS. Yo les preparé aquí un extracto de la presentación. Entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad, sí, Angélica, ¿te quedó claro lo del tema? Dímelo por el mismo medio donde me estás escribiendo. Bueno, mientras me lo dices, voy a avanzar acá con el tema de lo de la terminología médica y vamos a revisar un poquito lo de los CUPS y esto yo por qué no lo puedo bajar.
Vamos a revisar el tema de CUPS y de terminología médica, el taller, ¿sí? Entonces, les hemos introducido pensando que muchos de ustedes no tienen un antecedente de formación en la parte de salud, sino que muchos son bachilleres o son técnicos administrativos o son técnicos de sistemas. Entonces, alguna de la terminología que utilizamos en los hospitales, pues los puede confundir y no ver la diferencia que hay entre una laparoscopia y una laparotomía. Entonces, cogimos para este diplomado un curso que encontramos que dicta la Universidad de Panamá para los técnicos de rayos X, donde les enseñan también esa parte. Es un poco tedioso, pero queremos que ustedes entiendan de dónde salen las palabras. Todas estas palabras, en su gran mayoría, vienen del griego. Y entonces hay una parte, las palabras en medicina están conformadas por una raíz, un sufijo y un prefijo, que nos permiten entender. Y ahí les copiamos una gran cantidad de esto, que ustedes no lo tienen que aprender, pero sí echarle una miradita. Entonces, es importante entender que tiene que haber unos estándares para que todos le digamos lo mismo. Esos estándares son los que llamamos la terminología médica, unas reglas que permitan expresar y entender de manera inequívoca los conceptos y acciones de la atención en salud de las personas. O sea, ¿qué es lo que le vamos a hacer? ¿Para qué es que estamos pidiendo esta autorización? ¿Cómo es que la vamos a facturar? Los términos médicos generalmente están formados, lo que les dije, por una raíz, que es la parte principal del término, complementado con sufijos o prefijos. Por ejemplo, artroscopia, pues que la parte de la raíz es artros, que quiere decir articulación, y el sufijo escopei, que quiere decir endoscopia, pues observar. Apendicectomía, pues viene de apéndice, que es apéndice, y ectomía, que es extirpación. Bueno, y así sucesivamente, obviamente eso lo tienen que mirar ustedes así de a poquitos porque si no se aburren. ¿Cómo funciona la mayoría de estos términos, la terminología? Pues son la combinación de esas palabras que describen una parte del cuerpo, una función o una condición. Está la raíz y con unas modificaciones si es en el prefijo o es en el sufijo. No es obligatorio pues que siempre haya prefijo y sufijo, pero sí. Vamos a irnos a los CUPS ya. Eso me voy a brincar toda esa otra parte, pero sí quiero, y voy a usar algunos de los talleres que enviaron ustedes, ¿sí? Por ejemplo, Jorge Algarra fue uno de los estudiantes que subió un taller, no sé si es este, pero ahí lo vimos alguna dificultad, ¿sí? He encontrado errores como este. Bueno, para que le cuenten ustedes a Wilmer Martínez porque no se conectó, o si va a ver. Los CUBs tienen 6 caracteres. Aquí no hay sino 4. El primer, en esta función lumbar, por ejemplo, y están organizados de esa forma. Por eso quisimos que ustedes hicieran el ejercicio de discriminar el grupo que tiene 2 caracteres, por lo tanto este 3 está mal. El subgrupo que tiene un carácter, la categoría que tiene un carácter y la subcategoría. Me voy a ir que tiene 2 caracteres. Esto está mal. Todo esto está mal, excepto este, pues. ¿Sí? Entonces, es necesario entenderlo. Acuérdense ustedes que los computadores no piensan. Los computadores lo único que hacen es comparar. Entonces, tenemos una situación en la cual si yo mando este código en la factura, me lo van a rechazar. Me va a decir que ese código no corresponde, no lo reconoce, porque no tiene los 6 caracteres, este tiene solo 4. Y sí, lo que pasa es que seguramente aquí le puso en un campo numérico y entonces le quitó el 0 a la izquierda. Pero tiene que ser con 6 caracteres, entonces hay que ponerlo como un campo texto. Muy bien. Vamos a volvernos a nuestras diapositivas.
Entonces, la CUPS es la clasificación única de procedimientos en salud. Corresponde a un ordenamiento lógico y detallado. ¿Por qué no puedo abrir aquí en pantalla completa, Andrés? Ayúdame. Me queda oculto aquí por esto. No, ya. ¿Me están siguiendo? Sí, señor, estamos aquí atentos. ¿Señor? Estamos aquí muy atentos. Ah, bueno. Muy bien, entonces, este ordenamiento surge de la resolución 365 de 1999. Mire, tenemos 17 años ya con esto, ¿sí? 365. Y luego fue actualizada por la resolución 2333 del año 2000. Pero realmente esa resolución 2333, que fue una actualización, se le modificó el anexo técnico a través de la resolución 1896. Esta es la norma que nos interesa que ustedes tengan que tener ahí a la mano. Resolución 1896 de 2001, que sustituye el anexo técnico de la resolución 2333 y establece el manual de uso. Y como les decía, el decreto 4747 de 2007 ordenó en el artículo 19 que el uso de los CUPS es obligatorio en las relaciones entre prestadores y responsables de pago. ¿Cómo están organizados los CUPS? Todo ese larguero que ustedes no tienen que aprenderse de memoria, pero tienen que conocerlo. Yo sé que ustedes en el hospital de Kennedy trabajan es con dinámica gerencial, ¿cierto? Sí, señor. El software entonces ahí tiene unas tablas y uno le puede dar pues como en un Excel, control F y buscar en el PDF la cosa, pero tengo que entenderlo, entender cómo está organizado, cómo está. Y entonces la resolución esta resolución 1896 tiene 4 secciones. La primera sección es la sección 00 y es la parte que corresponde como al 80% del total de la resolución. Tiene los capítulos del 01 al 14 y ese capítulo lo que nos identifica es el sistema o el órgano correspondiente. La sección 01 va del capítulo 15 al capítulo 24, el nombre genérico de un grupo de procedimientos, excepto en el capítulo 24, que es una miscelánea de procedimientos diagnósticos y terapéuticos comunes de múltiples estados morbosos. La sección 02, que tiene un solo capítulo, que es el capítulo 25, el enfoque hacia la colectividad. Bueno, de pronto el hospital de Kennedy, por ser de tercer nivel, no se ocupa de esto, pero como este es un curso que está abierto también para hospitales de nivel 1, acá vienen todas las actividades del PIC. Y en el 03, en la sección 03, que tiene estos capítulos 26 y 27, está todo el tema de salud ocupacional, el proceso hacia el cual se dirigen las acciones. La estructura del CUPS, entonces estábamos diciendo, tiene 6 caracteres, es alfanumérico. La gran mayoría de los códigos son numéricos, o sea, no tienen letras, pero hay unos códigos que son con letras. Por ejemplo, los que nos definen la estancia o los traslados. Esos códigos están con letra. Bueno, los 2 primeros caracteres nos indican el grupo y ese grupo tiene un significado. El sitio o región anatómica específico, la unidad de producción específica, el proceso en la colectividad o el área del conocimiento, ¿sí? O el tipo de proceso. El tercer carácter es único, nos indica el subgrupo y eso tiene un sentido, que es esto. Para cada uno de los capítulos o de grupos de capítulos tiene un significado, ¿sí? Y ya les voy a mostrar a ustedes el error que cometieron todos. Pareciera que se hubieran copiado, ¿sí? Con el tema del estudio de la coloración histoquímica para las citologías
vaginales, funcionales o tumorales. Ya lo vamos a ver ahora con un caso concreto. Y van a ver también que todos cometieron un error de que no podía haber sido tan simple, tan tonto el ejercicio. El ingeniero a partir de mañana les va a subir el taller 3 respondido para que ustedes vean la diferencia entre lo que ustedes mandaron, los que lo subieron, ¿sí? Que por cierto deben recibir una felicitación, así tengan algunos errores, porque lo subieron 20 de 60. Pero para que ustedes vean que es necesario tener mayor precisión, porque si no, el código CUBS que va a poner el facturador puede no ser el código adecuado. Esa es la intencionalidad pedagógica de este ejercicio. Entonces el subgrupo nos da el tercer carácter y nos dice tipo de procedimiento. Aquí en los grupos 01 al 86, ¿cierto? Aquí es donde está toda la parte quirúrgica y la parte de laboratorio clínico, todo eso. El tipo de imagen, esto es para la parte de imagenología, pues de rayos X. El tipo de área técnica para los grupos 90 y 91, aquí está lo del laboratorio y anatomía patológica. El tipo de acción para estos otros grupos, ¿sí? Ya lo vamos a ver mirando la resolución. El cuarto carácter es la categoría. Y vamos a estudiar, o ustedes ya deben estar estudiando el módulo 4 con el contenido del post, donde la resolución 5521 del 2013, que es la que nos dice qué es lo que hay hoy en el post, para los procedimientos, nos dice que están definidos a nivel de categoría, no de las subcategorías. Y que todas las subcategorías dependientes de esa categoría están incluidos en el post, a menos que la resolución expresamente diga cuál subcategoría no entra. Este es el cuarto carácter. Y finalmente vienen los dos últimos, que nos indican la subcategoría. Y esta ya indica con mayor precisión el procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, nos especifica la región operatoria o diagnóstica, nos dice la tecnología, nos dice la extensión, etcétera. Nos dice también el agente etiopatogénico, depende en qué tipo. Y ustedes cometieron ahí varios errores frente a eso. Hay un anexo de servicios en la atención en salud que contiene 5 grupos con sus correspondientes niveles, subgrupos, categorías y subcategorías. Entonces, este S0, que es la ambulatoria, S1, internación, S2 nos indica el tipo de sala, S3, el traslado de pacientes. Estos son los que yo les digo que ya son alfanuméricos. Por eso, si alguna vez les preguntaran, ¿la CUBS es numérica o es alfanumérica? Lo que hay que contestar es que es alfanumérica. Aunque en el 90 y no sé cuánto por ciento de los códigos es solo numérica, pero también tiene unos que es con estas letras. Hay unas reglas para entender cómo está la resolución. Entonces, los paréntesis redondos que tienen que entiende uno cuando ve este código. 10.3.1.03, resección de pterígeo simple. Y entonces, entre paréntesis, le dice nasal y o temporal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Encierran palabras que no hacen falta para asignar un código a la expresión precedente, ¿sí? O encierran palabras suplementarias que al ser agregadas a la nomenclatura especifican mejor el procedimiento sin afectar el código. O sea, el pterígio del lado nasal, o sea, lo que está pegado a la nariz, digamos la mitad interna de los ojos, o el pterígio temporal, que es el que queda de la pupila hacia la oreja, digámoslo así. Paréntesis cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entender cuando me encuentro este corchete que dice Harman? O este que dice biopsia cerrada percutánea con aguja de hígado. Simplemente le agrega más claridad. Este símbolo, ¿sí? Que se metió para señalar cuáles eran las actualizaciones que se habían incluido, ¿sí? El símbolo más, que aparece después de los capítulos, grupos, subgrupos, categorías, subcategorías, que han sido modificadas en la primera actualización. Este símbolo que se llama ampersand,
este que es como el que usan los contadores para decir y compañía. Posterior al procedimiento psicódico, indica la colocación del mismo código para procedimientos comunes en laboratorio clínico y banco de sangre. Por ejemplo, este HTLV puede ser en el laboratorio o puede ser también en banco de sangre. El asterisco, que indica procedimientos que están tanto en laboratorio clínico como en laboratorio de salud pública. Por ejemplo, la leishmania mucocutánea, anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta, quiere decir este IFI. Inmunofluorescencia indirecta, una técnica de laboratorio. Bueno, ahora, ¿cómo están organizados dentro de esas secciones? Eso. Y entonces ustedes no se lo tienen que aprender de memoria, pero es que yo tengo que tener un conocimiento general para saber dónde buscar. Entonces, el grupo 0, esto está organizado en sentido cefalocaudal, o sea, de la cabeza a los pies. Por lo tanto, lo primero que hay es todos los procedimientos quirúrgicos. Y asimismo está organizado, con esa misma lógica, está organizado los manuales tarifarios del SOAT, del IS, está organizado la resolución 5521 sobre el contenido del POS. Entonces yo tengo que entender eso. Lo primero que voy a encontrar en todos es el grupo de neurocirugía. Todo, lo primero que hay en todos, y es como les digo, más o menos el 80%, el 70% del total de la extensión de la norma es cirugía. Y de cirugía comienza por neurocirugía. Y entonces hay hasta el grupo 5 de neurocirugía. Primero porque también están de arriba a abajo y de afuera a adentro. Neurocirugía del cráneo, cerebro y meninges. Neurocirugía de craneoplastia. Neurocirugía de exploración y descompresión del canal raquídeo. Esto ya es en la columna vertebral. Neurocirugía de nervios craneales y periféricos. Neurocirugía de procedimientos diagnósticos en nervios o ganglios simpáticos. Y después de neuro, pues sigue el grupo 6, que tiene que ver con la cirugía del cuello de tiroides y paratiroides. El 7 con la exploración del área suprarrenal. El 8, oftalmología, de afuera hacia adentro, primero los párpados, luego el aparato lagrimal, luego los procedimientos en conjuntiva, en iris, etcétera. Entonces aquí oftalmología tiene varios grupos. No todos los números, no es un consecutivo. El grupo 17 no existe. Entonces el que me marque un CUPS que empieza por 17 está mintiendo. Ese no. ¿Y por qué? ¿Se lo brincaron? ¿Para qué? No, para dejarlo guardado por si en el futuro aparecían otros procedimientos que hubiera que codificar. Ustedes lo ven ahí. ¿Sí? No se lo tienen que aprender de memoria, pero sí tienen que saber más o menos, tienen que haberlo mirado 10 veces, ¿sí? Para poder familiarizarse un poquito y buscar, saber dónde buscar, si buscan al principio, si buscan en la mitad o si buscan al final. Mire, todo esto es cirugía. Cirugía de tórax, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, cirugía general. Y entonces comenzamos por los procedimientos en esófago. Cirugía general de estómago. Cirugía, otros procedimientos en estómago. Cirugía general, procedimiento en intestino. Otros procedimientos en intestino. Procedimientos en apéndice. Entonces, obviamente, la apendicectomía tiene que empezar por 47. Porque es del grupo 47, que es de procedimientos en apéndice. El 48 es procedimientos en recto, rectosigmoide y tejido perirectal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el 50 tenemos lo del hígado, en el 51 la vesícula biliar. Entonces, si yo voy a buscar una colecistectomía, seguramente va a estar en el grupo que comienza por 51, etcétera. Acá está, sigue luego todo lo de urología, luego sigue lo de ginecología, procedimientos en cuello uterino, procedimientos en útero, pero son procedimientos quirúrgicos, son cirugías, ¿sí?
ginecología, obstetricia. Mire, esto va hasta el 99, ¿cierto? Porque tiene solo 2 dígitos, lo máximo que pudiera llegar era 99. Y mire cuánto es de cirugía. Cirugía y las diferentes especialidades quirúrgicas, o sea, no solo cirugía general, sino ginecología, obstetricia, cirugía maxilofacial, ortopedia, que también es larguísimo, ¿sí? Ortopedia. Entonces, ¿dónde voy a buscar el problema de las fracturas, de los esguinces? Cirugía de mano. Ya luego vienen otros procedimientos y finalmente terminamos en el grupo 86 con la cirugía plástica. Luego sigue lo de radiología y entonces hay imagenología radiológica y luego está esta yo lo corro acá porque no me sube, con otras técnicas no radiológicas, imagenología, entonces está todo el tema de las ecografías, ¿sí? El grupo 89, que lo vamos a desarrollar un poquito más en extensión para mostrarles el error que ustedes cometieron con lo de la citología, ¿cierto? Tiene consulta, y ustedes recuerdan que el código de una consulta de urgencias es el 890701, si es de primera vez por médico general, ¿cierto? Las mediciones anatómicas, entonces acá tenemos las espirometrías, tenemos la tonometría, que se hace en oftalmología para el glaucoma, ¿sí? Exámenes manuales y anatomopatológicos, aquí está la citología, en estas anatomopatológicas. El grupo 90, donde está todo lo del laboratorio clínico. El 91, banco de sangre y medicina transfusional, etcétera. Quiero que ustedes miren eso. Y entonces, con eso pretendía simplemente introducirlos para que podamos mirar acá. Acá está la resolución. Entonces, vamos a coger este ejercicio. Vamos a mirar. Punción lumbar. Entonces, la punción lumbar, yo tengo que saber que esa punción lumbar es un examen, un procedimiento que se hace para mirar el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, tiene que ir en la parte de neuro, ¿cierto? Y entonces me voy a mirar esa punción lumbar y voy a encontrar que es del grupo 03. Vamos a buscar acá qué nos decía el grupo 03. Yo se los acabo de mencionar en la diapositiva, ¿no? Mire. Vamos a buscar el 03 solito, donde empieza. Procedimientos en médula espinal y estructuras del canal raquídeo. Y aquí también es importante esto, la resolución establece qué excluye y qué incluye en algunos comentarios. Entonces dice, oiga, pilas, que en este capítulo no va a estar la descompresión mediante vertebrectomía o disectomía y discólisis, que esos son de estos grupos, del 77.89, del 77, el 80.5. Bueno, entonces acá tengo el grupo 03. Fíjese que tiene que ir, así sea un 0 antes, tiene que ir con 03. No es lo mismo 3 que 03. ¿Sí? Aunque el 0 a la izquierda no cuenta, pero aquí hay que tomarlo como si fuera un campo texto. No puede ser que lo tome como un campo numérico, que creo que fue el error que cometieron algunos de sus compañeros acá. Entonces, tenemos, yo les tengo acá, del grupo 3, el grupo 03, corrijo, el subgrupo 3, procedimientos diagnósticos en médula espinal o estructura del canal raquídeo, ¿sí? Entonces vamos a ir al 03. ¿Es de exploración y descompresión? No, que empieza con 0. Vamos a ir, mire cómo hasta que llegue al 03.1, que es división de raíz del nervio intraespinal. No, eso tampoco es. Vamos a ver 03.2, cordotomía. Cordotomía es seccionar los cordones por donde baja o sube la información a través de la médula espinal. No quiere decir que ustedes tengan que volverse, que hay que ser
neurocirujanos o médicos pues para poder facturar. Luego viene 03.3, procedimientos diagnósticos en la médula espinal. Claro, una punción lumbar es un procedimiento diagnóstico en la médula espinal, entonces ya se nos va conformando el código de que es 03, porque es un procedimiento en la columna vertebral, ¿cierto? Que es un procedimiento diagnóstico en la médula espinal o estructuras del canal raquídeo, por lo tanto es 03.3. Y luego me dice esto que es la categoría. El 1 es la categoría que dice punción lumbar. Y no tiene sino una sola subcategoría, que es la 00. Punción lumbar, este SOD quiere decir sin otra denominación. Por lo tanto, ustedes tenían la idea, pero les quedó mal aquí al compañero que nos escribe, bueno, este está bien, 03.3.1.00. Así, esta es clara. Por favor, preguntas. ¿Me entendieron cómo era la codificación y cómo es el sentido de lo que queríamos transmitirles frente a la codificación CUPS de la punción lumbar? Luis, ¿se fueron todos? Doctor Carlos Humberto, en ese primer ejercicio no tuvimos dificultad. Después estuvimos debatiendo con el grupo que estamos en facturación y tuvimos inconveniente fue en el siguiente, que es sí. Pero dame un segundo porque para allá vamos. Este primero no hubo, no hubo problema. No. Gloria Milena, ¿qué dices? Bueno, alguno de los otros que está conectado, por favor. ¿Sí? Agradezco la participación de José Raúl, pero entonces también para preguntarle a los demás. Jorge Enrique, Gloria Milena, Angélica, Carlos Useche. Acá hay unos que me dicen que tienen preguntas. Jorge Enrique, sí señor, sí señor, sí señor. Carlos Useche. Códigos CUBS. No, bueno, ya vamos a ver, Jorge Enrique, pues que sí hubo algunas. Muy bien, entonces, tal como lo dice José Raúl, tuvimos problema en el siguiente. ¿Por qué? Yo lo que les puse aquí fue la otra cascarita, de decirles, si yo le digo extracción de cristalino, que es una cirugía que se hace todos los días en los hospitales que tienen servicios de oftalmología, la cirugía de catarata, ¿cierto? Entonces, no les estoy dando la información completa. Por lo tanto, ustedes no podían haber codificado un solo procedimiento, porque eso implicó que ustedes se hubieran inventado, perdónenme al que le caiga el guante que se lo chante, ¿cierto? Ustedes se hubieran inventado de aquí para allá, el subgrupo, la categoría, la subcategoría. Mire que la extracción de cristalino, entonces sí, tenemos extracción de cristalino, por lo tanto, está en el grupo 13, en procedimientos de oftalmología sobre el cristalino, pero tengo por lo menos estos dos subgrupos, la extracción intracapsular de cristalino y la extracción extracapsular. Y tengo estas categorías para la extracción intracapsular de cristalino no clasificado, otro concepto, y esta subcategoría. O tengo estas cuatro: extracción extracapsular de cristalino por técnica convencional, extracción extracapsular de cristalino por aspiración, extracción extracapsular de cristalino por facomulsificación y extracción extracapsular de cristalino en presencia de ampolla filtrante previa. Mire, entonces tendríamos cuatro posibilidades acá de códigos CUPS que cumplirían esto, extracción de cristalino. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que el facturador tiene que trabajar de la mano con el cirujano y con la parte asistencial. Si me dice solamente extracción de cristalino, no puedo saber cuál código es. Si es el que ustedes anotaron acá, 131100, ¿sí? O si era uno de estos otros.
sea, ustedes se quedaron con extracción intracapsular. ¿Y por qué no era una extracción extracapsular? ¿Y qué pasa si es por facoemulsificación? Entonces el código me cambia. Y me cambia el código y seguramente me va a cambiar también la tarifa. Entonces yo voy a tener me va a quedar mal hecha la factura. Conclusión, eso no lo tienen que saber porque ustedes no tendrían por qué saberse pues todas esas variantes. Ustedes lo que tienen que entender es que hay que pedirle al oftalmólogo o a la instrumentadora o sí, cuando el médico ve el paciente, lo primero que va a ocurrir es que le pedimos una autorización para una consulta de oftalmología. Lo vio el oftalmólogo y el oftalmólogo dice, hay que hacerle una cirugía a este paciente. Eso requiere hacer un procedimiento desde el punto de vista de facturación, que es tramitar la solicitud de autorización, que ya sabemos que la ley le prohíbe decirle al paciente, tome, vaya con este papel y traiga la autorización de la EPS, sino que los debería enviar un anexo 3 a través de internet el hospital a la EPS. Y en ese anexo 3 me pide que me especifique cuáles son los CUPS para los cuales me estoy pidiendo la autorización. Entonces, desde ahí me puede quedar mal hecho todo. Pero yo como facturador no tengo por qué saber eso. El que lo tiene que saber es el oftalmólogo. Él tiene que decidirme que le va a hacer una extracción extracapsular de cristalino por aspiración. Y por lo tanto que el código CUPS es el 13.2.2.00. ¿Sí? Y no como ustedes lo pusieron acá, que pareciera que no hubiera sino uno. Mire todas las posibilidades que habría así para otras opciones. Por ejemplo, el de la tiroidectomía también aplica lo mismo. Conclusión, tengo que trabajar en llave con la parte asistencial. ¿Sí? Es muy importante que el subdirector científico les haga ver, ahora el doctor Villamil, que está ya de subdirector científico, le haga ver a sus oftalmólogos o a sus cirujanos que tienen que ser ellos los que me digan qué tipo de procedimiento es el que se va a pedir y me establezcan en lo posible el código. Si dice, no, yo no voy a poner a los médicos a buscar códigos, eso es de facturación, entonces me tiene que dar la descripción completa, porque si me dice solamente extracción de cristalino, yo quedo sin saber cuál de estas 4 opciones son las que voy a escoger. ¿Sí me entendieron el mensaje? Sí, señor. Bueno, y entonces me llama la atención que todos lo hicieron así. Todos escogieron uno solo. Cuando en los otros grupos, como les digo ya, este es el séptimo grupo que tenemos de este diplomado, en todos los otros sí se había tenido esas diferentes posibilidades. Este es el primer grupo donde todos me pusieron solo una opción. Y creo que por eso toca ponerles, este no es calificable, los talleres no son calificables, pero me toca decirles que mire que ahí se cometió un error. ¿Sí? Tiroidectomía. Tiroidectomía también tiene estas posibilidades. No es la única, como me pusieron acá. Y estoy poniendo este para no buscar, pero todos están muy parecidos. Algunos con la diferencia de que no pusieron el 03 o el 00, sino que pusieron solo un dígito en el grupo y en la subcategoría. Mire, aquí dice tiroidectomía 064100 y 064 es la tiroidectomía total, pero no es la única tiroidectomía. Hay lobectomía tiroidea unilateral, otra tiroidectomía parcial o hay tiroidectomía retroesternal. Y no solamente es la 3, que la 4.1. Mire, tengo más categorías, ¿cierto? Entonces, está. El mensaje en últimas que quiero es hacerles ver que si la descripción no es completa, la codificación me va a quedar mal y por lo tanto me va a quedar mal la factura. Va a ser una oportunidad de glosa o una oportunidad de subfacturación. Me van a quedar mal los RIPs, porque los RIPs tienen que hacerse con el código CUPS. ¿Sí? Entonces, el llamado es, tenemos que conocer la estructura de la resolución, esta resolución que la tengo que tener allá a la mano,
en un archivo, se puede bajar esto en cualquier medio y entender cómo está construido, entenderlo, el grupo, subgrupo, categoría, subcategoría. Y entonces, cuando a mí me dan esta información de que me dicen, pide una autorización para tiroidectomía, supongamos que al cirujano se le olvidó decirme más datos, yo le tengo que decir, doctor, pero ¿de cuál de todas estas tiroidectomías estamos hablando? Porque fíjate cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 distintas tiroidectomías que responden a esa definición insuficiente que me dieron para codificar, como en este caso los di yo. Lo mismo me pasa con el stent. Entonces, todos escogieron un solo stent, ¿sí? Pero realmente hay muchas más posibilidades, incluso en diferentes sitios. Ya, este es un procedimiento en vasos coronarios, del grupo 36, pero también hay estén en esófago, también hay estén en vesícula biliar, también hay estén en páncreas y también hay estén en uretra. ¿De cuál era que estábamos hablando? Entonces me tiene que decir el médico más datos para yo poder codificar adecuadamente eso. Me voy a ir, miren, les puse unas que son muy comunes, la apendicectomía. Entonces, la propia apendicectomía también tiene varias posibilidades. Está el 471100, apendicectomía sin otra denominación. Pero puede ser por laparoscopia y ese tiene otro código y obviamente tiene otro valor en el tarifario. ¿Sí? Aparte que yo tendría que mirar si ese por vía laparoscópica está contratado o no con esta EPS. Entonces tengo esas dos posibilidades. La apendicectomía sin otra denominación, que es una laparotomía, o sea, abriéndole aquí la barriga, o por vía laparoscópica, que es metiéndole un tubo, un aparato, y entonces tengo que tener esa claridad. Lo mismo la colecistectomía. Entonces, colecistectomía también tengo todas estas 4 posibilidades. O es la colecistectomía por la paratomía, digamos la que se hace más, la que se hacía más comúnmente, la otra por miliaparatomía subsifoidea, ¿sí? La otra con exploración de vías biliares y la colecistectomía por la paroscopia o colelap, que le decía, ¿cierto? Entonces, cada una de esas yo tengo que ver, y todas son colecistectomía, pero si no me da más detalles, yo como facturador, que sí conozco cómo está organizado el CUPS, de hecho puede que lo conozcan mejor que los propios médicos, ¿sí? Entonces le va a decir, oiga doctor, pero mire, ¿cuál es ese? Ah, entonces el doctor le va a decir, no, 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 lo que le vamos a hacer es por la paroscopia. Ah, listo. Por lo tanto, el código es el 512104. ¿Mm? Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? En la asistencia de parto normal también vi que había una diferencia. Para algunos de ustedes lo pusieron como fuera el parto. Voy a buscar acá. Asistencia del parto normal, el 73-59-10, ¿sí? 5910. Vamos a ver ese qué es. Bueno, hagámoslo con el código mejor. 53 punto... Me perdí ahora. Atención de 73, 59, 10, 5, punto 9, punto 10. Para atrás. Bueno, y ahora esto no me cancionó.
Mire, parto asistido manualmente. Entonces tenemos el grupo 73, subgrupo 5, categoría 3, asistencia del parto normal con episiorrafia y o perinorrafia. Subcategoría 00, asistencia del parto normal con episiorrafia y o perinorrafia. Entonces, este es uno de los partos normales que hay. Ustedes escogieron fue este, asistencia del parto normal, espontáneo normal, en expulsivo. ¿Sí? O sea, sí, el camazo. Este código 735910 es el código que deberíamos utilizar cuando la señora llega y se baja del taxi, ¿cierto? Y tiene el bebé casi que en la camilla. No hubo forma de hacerle la epicio o la perinorrafia, porque quedaría con esta otra. Aquí no hay implicaciones con la tarifa porque las dos son del grupo 7 y van a tener el mismo costo. Pero es importante que yo lo sepa de que habían más posibilidades. Finalmente, voy a mirarles acá una que me llamó la atención que todos la tuvieron mala. Por eso es que me digo, oiga, ¿fue que todos lo hicieron a la vez o fue que uno lo hizo y se lo copió a los demás? Bueno, este estudio de coloración histoquímica en citología vaginal, mire cómo dice el ejercicio. Dice, codifique el estudio de coloración histoquímica. Y ustedes me pusieron aquí, era la subcategoría 11. Y yo les voy a demostrar que están equivocados. ¿Sí? Vamos a mirar, entonces, 89. Punto 8. Procedimientos anatomopatológicos. Acuérdense que en el grupo 89, tenemos, ese grupo incluye la consulta. Por eso está 8902, ¿sí? 80, la consulta de odontología, la consulta de medicina de médico especialista, de urgencias, todas las consultas están en este grupo, 89. Pero el subgrupo 8 ya no es de consulta, porque el subgrupo de consulta es el 0, 89.0. Ese es el de consulta. El 8 es de anatomía patológica. Y el 8.0, aquí, es en citología. Entonces ya vamos organizándonos. Lo que me pide el ejercicio es estudio de coloración histoquímica en citología. Fíjese, histoquímica, ahí no dice inmunohistoquímica. En citología vaginal, tumoral o funcional. Y esa no es la citología común y corriente. ¿Sí? Esta se la puse yo ahí, pero no es la citología común y corriente. 89.8.0. Vamos a ver qué subcategorías tiene. ¿Sí? Y entonces me dice, está la 01, subcategoría 0, estudio de coloración básica en citología vaginal tumoral. Esta es la citología común y corriente que se hace, pues, dentro del programa de SEA de Service. ¿Sí? Pero yo también tengo la 02, estudio de coloración básica en citología de líquido corporal o secreción. Allá no, esta ya no es citología vaginal, sino citología de otra sustancia, de otra parte del cuerpo o de una secreción. ¿Sí? Está la 03, estudio de coloración básica en citología por aspiración de cualquier tejido u órgano. Esto es lo que se llama BACAF. BACAF quiere decir biopsia por aspiración con aguja fina. O sea, eso es un procedimiento que se suele hacer cuando una señora tiene un tumor en la mama, en el seno, entonces, o un ganglio, entonces le pueden sacar una muestra a través de una aguja por aspiración, una jeringa, y eso luego lo ponen en la placa. Entonces, este es un estudio de coloración básica en citología, pero esto no nos cumple, no es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque me dijeron fue de citología vaginal.
La 04, estudio de coloración básica de aspirado de médula ósea, o sea, el mielograma. Esto lo hacen los hematólogos. No, eso tampoco es. El 05, estudio de coloración histoquímica en citología vaginal tumoral y o funcional. Y este era el que tenían que haber marcado y ninguno lo marcó. 89.8.0.05. Estudio de coloración histoquímica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el que marcaron todos? Pues que es el punto 9 que dice estudio de coloración inmunohistoquímica. Mire la diferencia. Aquí está la diferencia de que el uno era histoquímica y el otro es inmunohistoquímica. Este es un examen que se hace para marcadores tumorales. Entonces es un procedimiento diferente que obviamente tiene una tarifa diferente y que yo no lo puedo haber confundido con eso. O sea, cometimos un error que se repite en todos los que mandaron esto. Yo no sé, señor. Doctor Carlos, ahí nosotros en ese punto sí lo marcamos bien, 89.8.0.05. Bueno, yo digo que en todos los que he revisado, o en casi todos, entonces mejor para no meter la pata, está con 11. Yo lo subo acá, ¿sí? Bueno, no importa. Lo importante, José Raúl, es el mensaje. Es necesario tener la claridad de cómo está organizada los códigos CUBS y poder aplicar. Y si la información si me dan la información detallada, como en este caso que sí me la dio detallada, pues yo tengo que usar el código que corresponde a esa descripción. Pero si me dan una descripción insuficiente, como tiroidectomía, tengo que mirar cuáles pueden ser las opciones y preguntarle al médico cuál de estas es el que tengo que pedir la autorización o cuál es el que tengo que facturar. Ese era el mensaje que quería transmitirles. No sé si he logrado el objetivo pedagógico con ustedes y hacerles ver la importancia de trabajar en llave, pues con la parte asistencial. Ya son las 9:01, entonces no sé si hay alguna pregunta o comentario y para ir cerrando nuestra reunión. Pues doctor, estuvo muy claro, yo le agradezco por la información y lo que usted decía inicialmente, cuando uno conoce lo que está haciendo, conoce las pautas, pues sabe para dónde va y dónde buscar, entonces yo creo que al grupo le va a fortalecer pues precisamente para poder seguir desarrollando en óptimas condiciones el trabajo que cada uno hace. Hombre, agradezco mucho tu opinión, José Raúl, y espero que ustedes me ayuden, por favor, a transmitirlo a través del coordinador de facturación, que los compañeros por los cuales el hospital está pagando para que hubieran podido participar en este curso, sepan que estamos subiendo a la plataforma el día de mañana tanto el chat como el ejercicio que les muestro acá en Excel, ¿sí? Respondido, para que ustedes puedan ayudarnos a difundir. Vamos a hacer una excepción por una única vez, ¿cierto? Y es que como hubo alguna dificultad, yo no entiendo eso, ¿por qué? Pero hay tantas personas que no han presentado el examen, la regla es que el día que se hace el chat, hasta ese día se pueden presentar los exámenes. O sea, teóricamente, esta noche a las 12:00, ¿sí? Se acabaría el plazo y ya el que no lo presentó sacó 0. Pero eso quiere decir que se van a rajar muchísimos, porque es que no tenemos ni siquiera la mitad de estudiantes que han presentado. Les vamos a ampliar el plazo, ingeniero, por favor, hasta el próximo lunes. Le vamos a ampliar el plazo hasta el próximo lunes. O sea, para que se pongan al día. No es nuestro interés el que ustedes no puedan tener el certificado, ¿sí? No nos interesa, pero no vamos a regalar los certificados. O sea, lo que vamos a decir con el certificado es que usted obtuvo más de 70% en las evaluaciones, ¿sí? En promedio, pues, de las 15 evaluaciones. Entonces, por favor, ayúdenos a difundir con sus compañeros. Yo te agradecería, José Raúl,
nosotros vamos a intentar, mañana le voy a mandar un correo al subgerente financiero diciéndoles, mire, nos preocupa un poco esta situación y a la señora de capacitación, a la líder de capacitación, pero creo que el objetivo pues no es aventar a nadie, sino simplemente mirar a ver cómo podemos resolverlo. Y Gloria Milena, también a otros compañeros que hoy mandaron correos diciendo que no se habían podido conectar, pues no entiendo cómo uno puede estar en un curso 8 días y no haberse conectado. Estos cursos y en las condiciones en las que nos pidió el hospital que lo hiciéramos, de que tiene que terminar el 23 de diciembre, implica ir muy al día, porque si usted se atrasa, pues no va a lograr el objetivo. Es importante también que les digan a todos, y como esto queda grabado, que el hecho de que les ampliemos esto por esta vez, no quiere decir que todas las veces vamos a hacer lo mismo. Y segundo, no altera el resto del cronograma. El cronograma está colgado desde el principio. Entonces, los otros cierres se van a dar en las fechas que están establecidas. Este, por ser el primero, le vamos a dar esta gabela para ver si pueden los estudiantes ponerse al día. ¿Sí? Bueno. Gracias. Sí, señor. Si hay algún comentario, es la hora de hacerlo. ¿Alguna pregunta? Y si no, pues nos despedimos y quedamos para la próxima vez. Muchas gracias. Bueno, señora, con mucho gusto. A todos, muchísimas gracias. Noten ustedes que se conectaron personas de 60 que están matriculadas en el curso por cuenta del hospital. ¿Sí? Y entonces coméntenles que lo pueden ver en la plataforma con la que hemos grabado el día de hoy. Bueno, a todos, muchísimas gracias por su atención y un saludo para sus compañeros. Hasta luego. Muy amable. Muchas gracias.